Abran su Biblia allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Espero que cada uno de estos días, ¿sí? Desde el martes pasado que hemos comenzado, hayan podido, ¿sí? Aceptar este desafío de buscar más del Señor, de meditar, ¿sí? En lo que comenzamos este martes a reflexionar y a recibir sobre los atributos de Dios, sobre el carácter de Dios, sobre la esencia de Dios, sobre lo que es Él, ¿no? Y hay dos atributos o dos cualidades del carácter de Dios que yo quiero tocar un poquito hoy. Está allí Juan capítulo 15, ¿lo tienen? Decir a Nerina. Perdón. Juan capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Dice el Señor: les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes. Y dice, para que su gozo sea completos. Hay solo una manera de poder ser completos y vivir gozosos, y es en el Señor. A los que quedaron de pie, tomen asiento, gracias. La definición de gozo, podríamos decir que es una alegría interna, es un placer profundamente asentado, es un corazón feliz que lleva a un comportamiento feliz. Una persona que está gozosa de la vida que tiene en Cristo Jesús, se le nota. Decirle al que tenés ahí al lado: se te nota que estás gozoso en Cristo. Se te nota que estás gozoso en Cristo, dígaselo. El que está gozoso se le nota. El que no, aunque venga a la iglesia, anda con cara de vinagre, con cara de pan triste. ¿Sí o no? ¿Cómo anda, hermano? Acá andamos, acá tirando andamos. Esto de la pandemia, la vacuna. Yo no sabía hoy si iba a predicar o no, la verdad. Me levanté malísimamente mal, ¿sí? Ayer nos dieron la vacuna y hoy no me podía levantar, un dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Creo que hasta el olfato perdí, no sé, porque en un momento no sentía nada. Pero bueno, acá estamos, ¿sí? La verdad, oré y mi esposa me dice: ¿querés que comparta yo la palabra? Y digo, no, yo estoy orando y yo voy a poder predicar. ¿Amén? Porque muchas veces he experimentado esto, ¿sí? Del gozo que produce de estar en la casa del Señor. El rey David lo decía, ¿no? Del gozo y la alegría que había en él, en su vida, en poder estar en la casa del Señor. Dice que allá por el año 1900 alguien logró descubrir, porque cuando se hacían las excavaciones en las minas de carbón, dice que muchas veces por causa del monóxido de carbono, otras veces por el metano que hacía explosiones, ¿no? Terrible, había muchas muertes dentro de esas minas. Y dice que en un momento alguien descubrió que los canarios, ¿sí? Esos pajaritos chiquititos, son muy sensibles a la atmósfera y al medio ambiente. Y ellos descubrieron que cuando ellos introducían en las minas a los canarios, dice que mientras el oxígeno, la atmósfera de ese lugar estaba normal, dice que los pajaritos estaban activos, ellos comían, cantaban, se movían.
Pero dice que cuando la atmósfera, el oxígeno en ese lugar se comenzaba a enrarecer, dice que ellos comenzaban a quedar quietitos. Y si no los sacaban a tiempo, no solo dejaban de cantar, no solo dejaban de tener actividad, sino que morían. Muchas veces esto le pasa a un cristiano. Cuando vive en un entorno o vive una vida donde su atmósfera espiritual está enrarecida, se comienza a enfriar, se comienza a apagar y el gozo del Señor se comienza a ir. El primer punto, el primer tema sobre el que quiero hablar en esta noche es sobre el gozo de Dios. ¿Sí? El gozo es un termómetro de mi vida espiritual. Si yo estoy gozoso, eso muestra el nivel de vida espiritual, el nivel de intimidad, el nivel de comunión que yo estoy teniendo con el Señor. Porque el gozo no es algo emocional. Si nosotros miramos en el versículo 10, anterior a este versículo 11, dijo el Señor Jesús: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Entonces, el que yo pueda vivir y tener una vida gozosa no es algo emocional ni místico. Tiene que ver con la obediencia a Dios. Que yo tenga gozo en mi vida es algo divino. Es muy diferente a ser feliz. Ya lo compartí la otra vez. Hay cosas en esta vida que me pueden traer felicidad y cosas que no son pecado. Pero esa felicidad dura solo un tiempo. El gozo de Dios en mi vida dura por la eternidad. El gozo de Dios es parte del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Entonces hay una pregunta que yo tengo que hacerme cada día. Si yo no puedo disfrutar de esta vida, si yo no puedo vivir con gozo, es porque quizás el Espíritu Santo no está encontrando el lugar para poder fluir y para que yo pueda vivir una vida de gozo. El gozo no depende de las circunstancias. C.S. Lewis, ¿sí? Un apologeta del siglo anterior, que es la apologética, es la defensa de la fe, es cuando se usan diferentes herramientas, no solo la Biblia, sino también la historia, la revelación científica. Ahora yo le hablo de este C.S. Lewis y seguramente nadie lo conoce por el nombre, pero cuando yo le diga lo que él escribió, nosotros, los de la era moderna, seguramente lo reconocemos. Es el que escribió las Crónicas de Narnia. Ahora sí saben quién es. Vieron las películas que se hicieron en base a ese libro. Este hombre dijo unas palabras que tienen que ver con el gozo. Dice, nuestros deseos no le parecen al Señor deseos fuertes, sino demasiado débiles. Porque somos criaturas que jugamos con el alcohol, que jugamos con el sexo, que jugamos con las ambiciones desmedidas de riqueza y de grandeza. En otras palabras, las exigencias de que seamos felices no es superficial, es un llamado de atención para cada uno de nosotros, de los que pueda estar poniendo su mirada y su atención en los lugares erróneos. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Cuál fue la solución de Jesús para nuestro romance con el pecado? ¿Cuál fue la solución de Jesús para nuestros hábitos desordenados, para nuestros hábitos pecaminosos, para nuestros hábitos ocultos? La solución de Cristo para esas cosas
No fue que nos cortemos la mano, ni nos arranquemos el ojo, ni nos cortemos el pie, aunque el Señor dijo que necesitábamos ser radical. Pero de principio a fin Jesús mostró que la solución para el hombre es Dios. Por eso, el que nosotros podamos vivir una vida de gozo no depende de la circunstancia, del momento que nos toca vivir, sino de la relación personal e íntima que nosotros tenemos con Dios. Mire lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13. En el versículo 44 hasta el 46 hay dos parábolas que van unidas. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz, dice otra versión, y gozoso, vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, pero cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Ahora, si nosotros vamos al punto principal de estas parábolas, ¿sí? Está mostrando que la salvación es algo que está escondido para muchos, pero cuando alguien la encuentra, su vida se llena de gozo. Por eso, vos que has experimentado la salvación de Jesús, la promesa de vida eterna, tu vida tiene que ser una vida de gozo. No puede ser una vida de amargura, no puede ser una vida de tristeza, no puede ser una vida de angustia, no puede ser una vida de dolor, aunque hayan circunstancias difíciles o adversas. En todo momento tenemos que seguir creyendo de que Dios es bueno y que Dios ha preparado todas las cosas, aunque no las entendamos. Creo que fue en el día de hoy que Daniel compartió. Hay cosas, hay pérdidas, hay dolores que nos tocan atravesar, pero aún podemos seguir declarando de que Dios es bueno y está en control de todas las cosas. Cuando yo logro entender eso, es que yo puedo vivir una vida de gozo. Si no, viviré reclamando, si no, viviré desconforme, si no, viviré llorando, si no, viviré quejándome de la vida que me toca vivir. Ahora, quizás es un ejemplo medio burdo, medio tonto. Entre comillas, podés tener todo. Te podés comprar un piso frente al mar. Estás durmiendo y a las 2 de la mañana ese edificio se cae. No sé si vale la aplicación. Pero cuando queremos buscar la felicidad en cosas que están fuera de Dios, nada, pero nada, va a llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús dijo que cuando alguien encuentra a Dios, dice que va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús no nos llamó a una religión que exige fuerza de voluntad. Cuando nosotros queremos luchar en nuestras propias fuerzas, para lo que sea, tarde o temprano, terminamos frustrados. Terminamos viendo que todo ese esfuerzo que humanamente nosotros queremos hacer, no podemos lograrlo ni alcanzarlo, sea lo que sea. Con lo que vos luches, con lo que vos te tientes, con lo que vos sientas debilidad, con lo que vos te sientas que te bajonea, que te tira para atrás. Si tu confianza no está puesta en Dios, no hay gozo en tu vida. Si yo tomo algo solamente como una serie de obligaciones, el ser cristiano, donde no puede haber nada de felicidad, yo voy a vivir una vida frustrada. He contado muchas veces los mismos testimonios, pero no puedo dejar de decir lo que Dios hizo conmigo. Si hay algo que a mí me marcó mi vida en mis primeros tiempos de caminar con el Señor. Y si hay algo que marcó el gozo, fue una experiencia personal que tuve. Yo estaba en el fútbol, achico lo más rápido que pueda la historia. Yo dirigía en ese tiempo y ese mismo día se acordaban todo lo de la tribuna de mi mamá.
¿Me entienden, no? Y toda la tarde estuvieron acordándose de mi madre. Y yo ya conocía al Señor, yo ya iba a la iglesia. Eso era lo peor que me podía suceder. Porque el Espíritu Santo que estaba dentro de mí me decía, no les podés contestar. Ya no podés pelearte como hacías antes. Y más allá de, ni me acuerdo cómo habrá sido el resultado, yo estaba en el fútbol y estaba en esas cosas porque realmente me gustaba y me hacían feliz y eran momentos buenos que pasaban. Pero ese día realmente me comenzó a hacer mal, ¿no? Y yo recuerdo bien que en un momento yo miro así para arriba de todos los que me gritaban y medio como me reí. Y eso parece que lo enfureció más. ¿Y qué te reí? Ahora te vamos a agarrar afuera. Bueno, la cosa que salgo y me voy porque era una reunión de sábado y me voy para la iglesia. La reunión empezaba a la noche, así que llegaba bien. Y cuando llego, ¿sí? Había un laureano en la puerta. No era el laureano, pero no, había uno ahí como estaba parado como laureano. Y cuando llego me dice, oh, Horacio, ¿cómo andás? Que Dios te bendiga. Y ahí nomás 2 pasos y me agarra otro. Qué bueno, hermano, bendiciones. Y automáticamente, en el momento en que yo me siento, el Espíritu Santo me habla. Y me dice, pensá, ¿dónde te sentís mejor? ¿Cómo te sentís? ¿Qué experiencia tenés acá y qué experiencia tenés allá? Automáticamente comencé a llorar en ese lugar sentadito. Y comencé a darle gracias al Señor. ¿Y sabe qué? Pasaron unos meses y vendí todo. ¿Me entiende? Para poder seguir teniendo ese gozo del Señor. ¿Logra entender ahora lo que significa vender todo cuando uno tiene ese encuentro con Dios? Y Dios trae gozo a tu vida y te das cuenta que todas las cosas externas jamás, pero jamás podrán llenarte de la manera en que Dios lo va a hacer con tu vida. Cuando nosotros renunciamos a todas las cosas que nos prometen, ¿no? Una alegría pasajera porque es que Dios ha abierto nuestros ojos espirituales. Entonces nosotros ahí tenemos la capacidad de poder vender eso que a nosotros no nos edifica. Quiero compartirles otra palabra que está allí en Lucas capítulo 6. En el versículo 22 dice la palabra: bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirá en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de esta gente. ¿Cómo puede ser? Este Jesús nos está diciendo que tenemos que gozarnos y alegrarnos aun cuando nos maldicen, aun cuando no nos quieren, aun cuando nos odian, cuando nos segregan. ¿Se da cuenta que los principios y los valores del reino van a contrapelo de lo que este mundo dice? Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a venderlo todo para encontrar ese gozo, para poder alegrarnos aún en medio de circunstancias, aún en medio de momentos difíciles, ¿sí? La exigencia de Jesús es una forma de vivir en sufrimiento y poder sobrevivirlo. ¿Es fácil pasar momentos difíciles? No, no es fácil. ¿Es fácil perder a un ser querido? No, no es fácil. ¿Es fácil pasar momentos difíciles económicos? No, no es fácil. ¿Es fácil tener un problema matrimonial? No es fácil. ¿Es fácil tener problemas con nuestros hijos? No es fácil. Pero cuando nosotros encontramos a Jesús, encontramos la vida. Cuando nosotros encontramos a Dios, encontramos el gozo y podemos atravesar todo ese valle de sufrimiento con gozo. Y aunque en el momento no estemos llenos de risa, lo que me está pasando, yo puedo seguir caminando confiado de que mi Dios existe,
de que mi Dios es poderoso, de que mi Dios tiene control sobre todas las cosas. Y eso que quizás hoy es dolor, es angustia, es pérdida, dice que Dios cambiará ese llanto en gozo, en alegría. ¿Cuántos quieren vivir gozosos? ¿Cuántos quieren tener una vida gozosa en el Señor? Que no dependa de las circunstancias, que no dependa de si el dólar sube o si el dólar baja, que no dependa si te ascendieron o no te ascendieron, que no dependa de si tu equipo gana o no gana. Y el segundo punto, que va atado a esto, ¿sí? Porque las exigencias de Jesús para que nos gocemos es la clave que revela la exigencia que Jesús tiene de la santidad. El segundo punto, que es el que yo hablé cuando abrimos estos 21 días, tiene que ver con la santidad. Lucas, ahí adelante, 8, versículo 14, dice, está la parábola del sembrador y dice que la semilla, ¿sí?, que el sembrador salió a sembrar, es la palabra de Dios. Y dice el versículo 14, las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados. Escuche, por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no dan fruto. Y es ahí lo que yo tengo que pensar, es ahí lo que yo tengo que recapacitar. Si realmente estoy viviendo una vida que a Dios le agrada, que para Dios es una vida santa, que me estoy alejando de todas las cosas que quieren alejarme de Él. Si yo estoy dispuesto a vender todo lo que sea necesario para poder tener ese encuentro personal con Él y vivir una vida de gozo, una vida de alegría. Yo no sé si usted puede tener esa experiencia, pero realmente cuando conocí al Señor y a medida que fue pasando el tiempo y fueron pasando los años, yo pude ir encontrando ese gozo de Dios. Había muchas cosas que habían sido dolorosas para mi vida. Había muchas cosas que me habían quitado el gozo. Había muchas cosas que me tenían atado, me tenían prisionero, me tenían cautivo. Pero cuando comencé a despertar en el gozo del Señor, eso hizo que yo encuentre la libertad. Cuando yo me encontré con Cristo, cuando yo me encontré con la verdad, vino libertad a mi vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted quiere tener una vida de gozo, se tiene que encontrar con Cristo, no una vez a la semana el día domingo, no en un culto de adoración, todos los días. Y tu vida va a ser una vida de gozo. La comunión con Jesús, con Dios Padre, con el Espíritu Santo, es el máximo galardón que nosotros podamos alcanzar, ¿sí? Es lo que nos va a liberar del dominio del pecado. En la cena del Señor, allí, cuando el Señor estaba compartiendo, ¿no?, con sus discípulos, le dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. ¿Cómo puede ser que el Señor, sabiendo de que iba a morir a la cruz, pueda sentir gozo? Dice la palabra que el Señor sentía gozo porque Él podía ver lo que estaba mucho más allá. El Señor podía sentir gozo porque sabía que cada uno de nosotros hoy estaríamos sentados aquí en este lugar dándole la gloria a Él porque Él nos iba a hacer libre de la muerte eterna. Porque Él estaba pagando en su cruz. Él no podía sentirse gozo humanamente, no podía sentir el gozo, ¿sí? Porque lo iban a darle de trompadas, porque le iban a atravesar una lanza, porque lo iban a darle latigazos, porque lo iban a escupir, porque lo iban a maldecir. Él no podía estar gozoso humanamente, pero Él dice que por obediencia cerró su boca y fue como un cordero al matadero. Por eso, el Señor dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Matthew Henry dijo, el gozo en el Señor te mantendrá alejado y te guardará de los vacíos placeres que el diablo va a usar como carnada. Jesús derramó su sangre para que los pecados que nos permitían gozarnos en Él fueran perdonados. Vos has sido perdonado de todo pecado. Por eso tenés que gozarte en el Señor. Cuando nosotros descubrimos y alcanzamos el gozo y la santidad de Dios, esto trae gloria. Esto glorifica a Dios. Cuando alguien puede verte a vos, que vos sos feliz con la mujer o con el esposo que tenés y honrás el matrimonio que Dios estableció desde el principio. Cuando Dios ve que vos podés gozarte en los hijos que tenés, cuando Dios ve que vos podés gozarte en el trabajo que te toca desarrollar, aunque no sea el mejor pago. Cuando Dios ve que vos no bajás los brazos, aún cuando te toca atravesar una enfermedad, aún cuando te toca perder un ser querido, aún cuando te toca vivir circunstancias difíciles. Eso trae gloria a Dios. Porque la gente va a saber y entender de que vos sos alguien diferente. Póngase de pie. Y quiero que juntos vayamos al libro de Habacuc. En mi Biblia está en la página 1350 por ahí. Dos características del carácter o de la persona de Dios. Una es el gozo y otra es la santidad. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Es más, el Señor dijo que sin santidad nadie podría ver al Señor. Y el Señor dijo que estemos gozosos en Él para que nuestro gozo sea completo. Que tu gozo, mi gozo, mi alegría, mi felicidad no dependan de las circunstancias de esta vida, sino que estén firmes y seguras en la persona de Dios. ¿Encontraron el libro de Habacuc? ¿Todos? Yo quiero que todos lo leamos. Capítulo 3. Para los que tenemos unos años, ya así, es un pasaje recontra conocido, pero de mucha bendición para afirmar este pensamiento. Ya hace miles de años, este profeta declaró esto y esto también llega para nuestros días. Habacuc capítulo 3, versículo 17. ¿Lo tienen? Ahí se los leo. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uva en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay oveja en los rediles, ni vaca en los corrales, yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. Yo me alegro por ti, Señor, y me regocijo por ti. Versículo 18. Amén. Nos gozaremos en el Señor, nos alegraremos en el Señor, aunque por alguna circunstancia algo nos falte o algo no funcione como queríamos. Seguiremos creyendo y declarando que Dios sigue estando en control. Amén. ¿Qué les parece si hacemos
una alabanza. Sé que te voy a sacar del contexto, pero ¿sí? Si hacemos una alabanza y nos gozamos en el Señor y nos alegramos en el Señor para terminar esta reunión. Amén. Gloria a Dios.